Pues buenas tardes, soy la doctora Otilia Perichar Pereira y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Es un honor para mí poder presentar este trabajo con motivo de mi ingreso a la Academia Nacional de Medicina. El título de mi trabajo es Deficiencia de vitamina D en mujeres embarazadas mexicanas, el efecto de la obesidad y de la suplementación. Primero, reconocer que el estado de vitamina D en algunos reportes con representatividad nacional, pues se ve afectado. Aquí estoy mostrando en mujeres en edad reproductiva, 36.8% presentan deficiencia y 49% insuficiencia. Y aquí en adultos mayores, 36% de deficiencia. Tenemos también pocos estudios en mujeres embarazadas en México. Hay un estudio transversal en binomios madre-hijo, en donde a la terminación del embarazo se midió la vitamina D en ambos, en la mamá y en el recién nacido, y se ve que en las madres hay un 61% de deficiencia de vitamina D, tomando en cuenta 20 nanogramos por mililitro, y el 98% de los recién nacidos tuvieron deficiencia de vitamina D en este estudio en Nuevo León. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y algunos otros expertos han establecido que no es recomendable que las mujeres tengan concentraciones de 25-hidroxivitamina D menores a 20 y que generalmente las concentraciones adecuadas parecen ser 30 nanogramos por mililitro. Aunque hay controversia, generalmente es lo aceptado. Hay varios factores que afectan las concentraciones de vitamina D en el embarazo. Aquí tenemos las variaciones tanto en embarazo temprano como tardío, cómo esto varía dependiendo de la estación del año. Y vemos cómo en invierno siempre es a la baja estas concentraciones. Tenemos también algunos estudios observacionales. Aquí presento 2 cortes de Canadá, en donde otra vez la estación del año en ambas cortes disminuyen, tienen un efecto importante. Aquí aumenta porque es en relación al invierno, entonces el estar en primavera, verano o otoño aumenta las concentraciones de vitamina D. El índice de masa pregestacional también se ha asociado en algunos estudios, en otros no, con una reducción o mayor deficiencia de vitamina D. La ingestión por vía de alimentos, en algunos casos tiene un efecto, en otros estudios no, aunque sabemos que la fuente principal de vitamina D es a través de la luz del sol y la conversión a través de la piel. Y tenemos también que la etnicidad puede ser un factor. ¿Qué pasa con la deficiencia de vitamina D en el embarazo? Sabemos que aumenta el riesgo de muchas complicaciones perinatales, entre ellas diabetes mellitus gestacional, preeclampsia, tener un recién nacido pequeño para la edad gestacional, inflamación. En salud infantil también tenemos efecto de raquitismo, obesidad, asma, así como depresión postparto en las mujeres. El asunto aquí es que hay una controversia en cuanto a la ingestión recomendada de vitamina D. Tenemos que el Instituto de Medicina en Estados Unidos establece que la ingestión recomendada en el embarazo es de 600 unidades internacionales por día, mientras las recomendaciones que tenemos en México son de 200 y la FAOM establece 200. Entonces esto ha tenido una controversia sobre si se debe de dar suplementación en el embarazo o no, y la OMS establece en su último documento del 2016 que no debe de ser una suplementación rutinaria y que se debe de dar solamente en casos de deficiencia. Sin embargo, en el 2019, en una revisión Cochrane, al comparar vitamina D, solita vitamina D, contra placebo o control, sí se vieron efectos importantes en prevención de preeclampsia, con certeza moderada, de diabetes gestacional, también con certeza moderada, y hemorragia postparto. Tenemos en otra revisión Cochrane, también de Palacios, en donde se compara por dosis, es decir, dar un suplemento de menos de 600 o 600 unidades internacionales al día contra más de 600 o 601, a partir de 601, y tenemos que mantiene esta protección contra diabetes mellitus gestacional con certeza moderada. En otra revisión, también del 2019, en mujeres sanas, también comparan más de 600 unidades al día contra menos de 600 unidades al día o no recibir nada, y tenemos una protección contra bajo peso al nacer con evidencia moderada y contra pequeño para la edad gestacional con evidencia moderada. Entonces, el objetivo general
de este estudio es describir el estado de vitamina D durante el embarazo en un grupo de mujeres mexicanas sanas y evaluar el efecto de diferentes dosis de vitamina D prescritas sobre las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D, ajustando por obesidad, estación del año y otros factores. Este estudio deriva de una corte prospectiva institucional, que es la corte obeso, que es origen bioquímico y epigenético de la obesidad, que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional de Perinatología, y en donde se excluyen mujeres que ya tengan enfermedades previas o que tengan medicamentos que afecten el metabolismo. También excluimos o eliminamos posteriormente a las que desarrollaron diabetes mellitus gestacional o preeclampsia o que hayan iniciado algún medicamento que tenga relevancia. Lo que hicimos fue evaluar clínicamente en cada trimestre a las mujeres. Aquí están las semanas de gestación en las que se evaluaron. Obtuvimos información personal demográfica, clínica y del estilo de vida y pudimos establecer cuál era la suplementación individual que tenían estas mujeres de acuerdo a la prescripción de su médico ginecobstetra. Medimos peso y estatura para establecer si había obesidad o sobrepeso al inicio del embarazo, medimos la ganancia de peso y tomamos una muestra de sangre en ayuno para medir 25-hidroxivitamina D por ELISA por el método de quimioluminiscencia. Esta es una primera tabla donde vemos aquí las concentraciones de vitamina D de acuerdo a varias características de la población. Solo decir que 64% de las mujeres tienen menos de preparatoria, la mayoría se dedican al hogar, 65%. Tenemos casi 57% de mujeres que inician el embarazo con sobrepeso o obesidad. Tenemos 22% que tienen una ganancia de peso excesiva y solo 32% una ganancia de peso adecuada. Y tenemos aquí el efecto, en dónde había diferencias en la vitamina D de acuerdo a estos factores. Solo se encontró en el tercer trimestre por primavera-verano contra otoño-invierno, siendo menores en otoño-invierno, y también en aquellas suplementadas o no suplementadas en cualquier momento del embarazo. Tenemos que casi 90%, 89.4% estuvieron suplementadas en algún momento, teniendo mayores concentraciones al menos en segundo y tercer trimestre. Estas son las concentraciones de 25-HD en el embarazo, en donde podemos ver el 20, que se consideraría el punto de corte para deficiencia, y el 30 para estado adecuado. 38%, al igual que los datos representativos nacionales, en primer trimestre presentaron deficiencias, pero 21.4% todavía en tercer trimestre presentaron deficiencias. Y solo el 10% inició el embarazo con concentraciones adecuadas de 25-hidroxivitamina D. Si vemos la suplementación, tenemos que al inicio muy pocas, menos de la mitad estaban suplementadas. En el segundo trimestre y en el tercero ya aumentó la cifra de suplementación y sin embargo tenemos un 21% de deficiencia todavía. Ahora vemos las dosis de suplementación y la barra verde nos muestra que es 250 a 400 unidades. Esas son las dosis más comunes de suplementación. Solo una mujer recibió 800 unidades y más de 500 unidades, solo el 10% de las mujeres. Cuando vemos las concentraciones de acuerdo a las dosis de suplementación, pues sí vemos una ligera diferencia entre las mujeres que recibieron más de 400 unidades internacionales contra las que no recibieron nada o recibieron esta dosis que es la más común de 250 a 400. Cuando ya hacemos un análisis multivariado, entonces vemos que hay dos factores que fueron los que elevaron la vitamina D o los que impactaron positivamente las concentraciones de vitamina D en el embarazo. Y una es los trimestres, que puede estar relacionado justamente a que aumentó la suplementación en el segundo y en el tercer trimestre. Aquí vemos el efecto sobre nanogramos por mililitro. Y tenemos una interacción significativa y que fue la que más impactó, que es el lograr en el tercer trimestre tener prescritas o consumir más de 400 unidades internacionales al día de vitamina D. Y esto aumenta en 4.92 nanogramos por mililitro de una manera significativa en el embarazo. Tenemos también que el otoño y el invierno, el estar en la estación del año otoño-invierno afecta negativamente, como se ha descrito en otros estudios, las concentraciones de vitamina D longitudinales. Y tenemos que la obesidad, aunque fue una tendencia no significativo, está impactando o queriendo impactar las concentraciones de una manera negativa o disminuir las concentraciones de vitamina D. Y aquí podemos ver las medias marginales. Este es el efecto del tiempo contra dosis.
en donde vemos primero, segundo y tercer trimestre, y la barra crema es la que nos dice más de 400 unidades internacionales al día. Aquí está el impacto de a lo largo del embarazo y lograr en el tercer trimestre mayores concentraciones de vitamina D. Sin embargo, no estamos muy por encima de 30 nanogramos por mililitro. Y esto está considerando la edad, la paridad, el estado de peso pregestacional y la estación del año. Entonces, bueno, pues podemos concluir que se observaron bajas concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D en una gran proporción de embarazadas en este grupo en específico. En el primer trimestre tuvimos 37% de deficiencia y solo 10% tuvieron un estado adecuado. En el tercer trimestre todavía hubo 21% de las mujeres con un estado de deficiencia, aun cuando el 75% recibía un suplemento. Entonces, parece ser que el recibir, bueno, también se vio en el modelo que el recibir más de 400 unidades internacionales hasta el tercer trimestre fue el factor más relevante en aumentar las concentraciones, y el otoño-invierno disminuye las concentraciones. Parece ser que las dosis prescritas a nivel clínico son muy bajas y no están siendo suficientes para alcanzar concentraciones séricas de más de 30 nanogramos por mililitro. Es urgente evaluar el estado de vitamina D en la etapa perinatal para reducir riesgos asociados a la deficiencia de este nutrimento. En mujeres en riesgo de deficiencia es posible que las suplementaciones a niveles de ingestión, ya sea 600 unidades internacionales, pareciera lo más adecuado, parece ser útil y preventivo. Pero necesitamos más estudios y debemos tomar en cuenta que la población que se estudió es en un hospital de tercer nivel. Sin embargo, los criterios de selección fueron muy estrictos. Muchas gracias por su atención.